estudiando la oftalmología, traté de ser lo más abarcador posible con el tiempo que tenemos. Igual, hay carencias, no es una presentación a nivel de un diplomado, pero traté de ser lo más inclusivo posible en el tema de la información para que pudieran llevarse una idea lo más amplia posible del examen oftálmico y que conocieran pues algunas de las patologías más comunes, hablar de tratamientos de una forma rápida, ¿no? Porque el tiempo no da, pero para que ya más o menos se lleven una idea. Es decir, no se necesita ser oftalmólogo para atender los ojos en la clínica veterinaria. ¿Qué se necesita? Realizar un examen oftálmico lo más completo posible. ¿Ok? Vamos a dar comienzo entonces a la presentación. ¿Ok? ¿Y cuál es la importancia del examen oftalmológico? Bueno, a través del examen oftalmológico que vamos a lograr, podemos detectar enfermedades oculares tempranas, ¿ok? Enfermedades que comienzan con signos muy sutiles y que si las dejamos ahí, pues en un tiempo pueden llegar a complicarse, ¿no? Y provocar daños catastróficos en la salud del paciente, incluso hasta la muerte en el caso de los tumores malignos como los melanomas oculares en los gatos, ¿ok? Tenemos también que es importante, ¿cuál es la importancia? Evaluar la visión y las estructuras oculares, es decir, tener una idea de cómo se encuentra la salud de ese ojo, qué daños presenta ese ojo o qué estructura propiamente dicha del ojo está dañada, porque el ojo tiene infinidad de estructuras que vamos a ir a tratar de abordar en esta presentación. No es simplemente ver el globo ocular así, mira, tengo un ojo enfermo, no. Hay que ver que está dañado y pues determinar qué estructura, qué patología, cuál es el tratamiento más adecuado, ¿ok? Y pues ayuda a un diagnóstico clínico general. Si nosotros somos capaces de interpretar o de realizar un examen oftalmológico lo más completo posible, podemos diagnosticar enfermedades sistémicas. Y eso es un punto de esta presentación. ¿Okay? Hay signos oftálmicos que van a ser propios o nos van a despertar alertas o banderas rojas sobre enfermedades sistémicas que pueden estar sucediendo en nuestro paciente. Ahora, importante, el examen oftalmológico debe realizarse de manera sistémica y metódica, ¿ok? Es un conjunto de pasos que hay que seguir, que tienen un orden lógico, que es inviolable. Si modificamos uno de estos pasos, podemos alterar el resultado de nuestro examen oftálmico. Ok, entonces aquí tenemos dos casos, ojo normal, ojo patológico. Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Listo? Conocemos si nuestro paciente presenta un ojo normal, es decir, una córnea transparente, brillosa, no se ven lesiones en los párpados. ¿Ok? La conjuntiva pues no se observa enrojecida, no observamos el tercer párpado y básicamente ahí tenemos un ojo normal. Entonces, ¿cuándo se levantan esas alertas? Cuando tenemos cambios en esas estructuras que aparentemente que deben ser normales o fisiológicas y pues entonces comenzamos a ver un ojo patológico. Un ojo patológico que presente una córnea opaca, ¿okay? Que presenta enrojecimiento de la conjuntiva. En este caso es un de los peores casos, es una próctosis ocular, que es una salida del globo ocular de la órbita, ¿ok? Y pues en la mayoría de los casos esto termina en remoción del globo ocular, ¿ok? Si no se atiende a tiempo. Puede reintroducirse, pero depende del tiempo. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Comenzamos como por el comienzo. El comienzo de todo tema, de toda especialidad, de todo punto en medicina veterinaria es el inicio, y el inicio es la anatomía y la fisiología ocular. Es decir, en este tema, en el caso de, ¿cómo se llama esto? Del examen oftalmológico, pues estamos hablando de ojos, sería la anatomía y fisiología de los ojos. Tenemos que conocer las estructuras que conforman el ojo en sí. ¿Ok? Yo me imagino que ya ustedes vieron anatomía y fisiología, entonces recuerdan todo esto que yo voy a hablar, así que voy a ser bien rápido en este tema. Y tenemos estructuras externas como los párpados, párpado superior, párpado inferior, tercer párpado, membrana nictitante. Tenemos la conjuntiva, ¿okay? Que es esa
membrana que se interpone entre el párpado y el ojo, ¿ok? Es toda esa área de mucosa conjuntival que se interpone entre el ojo y el párpado. ¿Ok? Tenemos el tercer párpado, membrana nictitante, pues que tiene función de protección. Tenemos el aparato lagrimal, ¿ok? Que está compuesto por las glándulas, la glándula del tercer párpado, las glándulas palpebrales. Esas se van a encargar de producir la película lagrimal para mantener el ojo humectado. Y pues tenemos el epitelio corneal, que es la estructura externa de la córnea, ¿ok? Eso es lo que vamos a observar. Incluso vamos a observar también parte de la esclerótida, que es ese globito blanco, ese huevito blanco, que está llena de vasos sanguíneos, que es una parte vascularizada del globo ocular. Es unas capas externas. Ese es el exterior del ojo. ¿Okay? Es importante también tener en cuenta de que en el margen, en el canto medial del globo ocular se encuentra un sistema de drenaje, que es el conducto nasolagrimal, por donde se escurren las lágrimas. ¿Ok? Es esta estructura que ¿se observa como señalo con el puntero? Sí. ¿Se observa como el mouse? No. Sí se ve. Se ve, ok. Esta estructura que ves aquí es el conducto nasolagrimal, ¿ok? Es como el drenaje de las lágrimas y es importante conocer de su existencia porque, pues, esa estructura, el fallo en esa estructura, pues nos va a desencadenar un grupo de patologías, ¿ok? Que son bien comunes en nuestros pacientes que llegan a la clínica diaria. Después pasamos entonces a, pues, las estructuras internas del globo ocular, ¿ok? Tenemos estructuras de sujeción que son los músculos oculares. Tenemos el músculo medial, lateral, dorsal, ventral y el músculo orbicular, y los músculos orbiculares, que son los que se encargan de la rotación del ojo. Tenemos el endotelio corneal, tenemos la cámara anterior, cámara que está rellena por el humor acuoso. Tenemos el iris con la pupila, diafragma que se encarga de regular el paso de la luz a la cámara, ¿cómo se llama esto? Posterior del globo ocular. Tenemos el cristalino, que es el lente, quien se encarga de enfocar, ¿okay?, la visión. Tenemos la cámara posterior llena con el humor vítreo, que es un medio refractante que rellena la cámara posterior del globo ocular. Tenemos la retina, ¿okay?, que es con sus vasos sanguíneos, ¿okay?, que es la que capta la señal, la transmite a través del nervio óptico, es decir, invierte la señal a través de los conos y los bastones, la transmite por el nervio óptico hacia el sistema nervioso central y en la corteza pues se modifica esa imagen y es la que nos permite poder ver. ¿Ok? Es donde nosotros decimos, sí, estamos viendo una imagen. Básicamente, bien rapidito, esa es la anatomofisiología del ojo. Esto es un tema bien amplio, existe capítulos en libros sobre este tema, incluso cuando uno da cursos de oftalmología de posgrado, hay bloques completos solo hablando de anatomía y fisiología, pero bueno, básicamente es lo que hay que conocer. Es como un recuento para poder entender lo siguiente. Y pues ya aquí viene ya la parte neurológica propiamente dicha, viene la retina, tenemos conos y bastones que captan la señal, viaja por el nervio óptico hasta el sistema nervioso central, donde se procesa la imagen. Entonces, no se puede interpretar un examen oftalmológico sin conocer la anatomía del ojo, porque si no, pues no sabemos qué estructuras estamos analizando y podemos errar en el diagnóstico. Primer punto entonces sería la anamnesis oftalmológica. Preguntas importantes que debemos realizar al propietario es uno o ambos ojos, ¿ok? En este caso observamos un beagle que tiene prolapso de la glándula del tercer párpado, más conocido como cherry eye acá en los Estados Unidos, o ojo de cereza, ¿ok? Es una patología bien común, generalmente es unilateral, pero puede presentarse bilateral. Los Cocker Spaniel, pero los perros brachiocefálicos son los que más incidencias tienen de esta patología. Tienen componentes genéticos, ¿ok? Y pues básicamente el tratamiento de esta patología es quirúrgico. Entonces, otro punto que debemos hacer es de inicio crónico o agudo, es decir, cambios oculares agudos no lucen como esta imagen, ¿ok? Cambios oculares agudos se detonan con inflamación, enrojecimiento. Ya cuando vemos imágenes como estas, córneas opacas,
oscurecidas, pues ya esto es una patología de un curso crónico. El paciente tiene dolor. ¿Cómo sabemos si el paciente tiene dolor? Pues en esta imagen observamos un perrito con los ojos semicerrados. Eso es signo de dolor en pacientes con problemas oftálmicos, ¿ok? Que hay presencia de secreción ocular, ¿ok? O cuánto tiempo lleva esa secreción ocular, cómo es esa secreción ocular. Es purulenta, es mucopurulenta, es verdosa, es color café en el caso de los gatos, ¿ok? Es muy importante tener en cuenta. Ocurrió un traumatismo, es decir, el paciente se dio algún golpe, fue golpeado, fue atropellado. Es muy importante definir esto porque eso nos va a definir la prontitud con que tenemos que actuar, ¿ok? Ante un problema provocado por traumatismo. Pues básicamente es una perforación ocular o una prótesis ocular, como en este caso, similar a la imagen que habíamos visto con anterioridad, donde el ojo sale el globo ocular sale de la órbita, ¿ok? Y ha usado tratamientos previos en este paciente, es decir, usted ha aplicado medicamentos que tienes en casa. Eso es muy importante, ya que hay patologías oculares en las cuales no se pueden usar ciertos tipos de medicamentos, como es el caso de las úlceras corneales, que si usamos esteroides, amén de curar al paciente, lo que estamos haciendo es complicando el cuadro de la úlcera corneal que presenta el paciente. Y pues hay pérdida de la visión, el paciente ve, no ve. Eso es muy importante. Entonces, básicamente esas serían las preguntas o parte de las preguntas que tenemos que hacer al propietario para tener una idea de a qué nos vamos a enfrentar. ¿Ok? Otros datos importantes, es decir, que hay que recolectar, serían la edad del paciente, es decir, un paciente joven, paciente pediátrico. Es muy común en pacientes de edad avanzada de especie canina la presencia de cataratas. ¿Okay? ¿Qué raza es nuestro paciente? Tenemos que tener en cuenta pacientes de razas brachiocefálicas presentan ojos saltones. Y esos ojos saltones son una complicación, son una de las complicaciones de los brachiocefálicos, porque tienen muchas. Pero en tema de oftalmología, esos ojos saltones son un tema de preocupación. ¿Ok? Los expone a padecer enfermedades recurrentes. La especie es muy importante, no son las mismas enfermedades que afectan al gato, las que afectan al perro, ¿ok? Y es muy importante tener en cuenta la especie para poder enfocar el examen oftalmológico en un camino correcto. Y entonces, pues aquí tenemos ejemplos bien generales de patologías de acuerdo a cada individuo. Entonces tenemos la raza Puck. Puck es sinónimo de queratitis pigmentaria, que consiste en un acúmulo de pigmento oscuro en la retina. Todos los que tengan un Puck o hayan visto un Puck, si se fijan en los ojos, se van a dar cuenta que la mayoría no tienen la córnea transparente, sino pues la tienen ennegrecida. Pues es una queratitis pigmentaria y esto es propia de la raza. El 95% de los Puck, cuando ya empiezan a tener una edad avanzada, pues comienzan con queratitis pigmentaria. Razas brachiocefálicos están expuestos a padecer úlceras corneales por el tema de pues, esos ojos saltones, ¿ok? Y pacientes pediátricos pues tienen una tendencia a padecer cataratas, ¿ok? Y pues ya tenemos ese pequeño interrogatorio que realizamos al propietario, ese análisis que hicimos del individuo y pues detectamos, sí, listo, el ojo no se siente bien. Hay un problema ocular, entonces ahora vamos a ver cuál es el problema y dónde está el problema. Primer punto del examen oftalmológico ya propiamente con el paciente va a ser la evaluación a distancia. Es decir, no vamos a tocar al paciente, solo vamos a observar. Vamos a observar al paciente en sí. Acuérdense que el examen oftalmológico es parte del método clínico, es decir, va acompañado de una exploración general del paciente, una exploración clínica y pues en un punto de esa exploración nos vamos a enfocar en los ojos si detectamos pues alguna anomalía. Y este pedacito del método clínico, de esa exploración clínica, es la que vamos a desarrollar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una evaluación a distancia y ¿qué vamos a observar? Simetría facial. ¿Ok?
¿En qué consiste la simetría facial? Vamos a observar de frente la cara del paciente y vamos a detectar anormalidades en la simetría facial. En este paciente observamos una hemisección de la cara normal, ¿ok? Y en la otra hemisección notamos que tiene el párpado inferior pues caído, ¿no? Y parte de la cara caída. Este paciente tiene un problema neurológico, ¿ok? Puede ser un síndrome de Horner. Es bien común en perros. Acá en Estados Unidos se observa mucho, se ve mucho en perritos, muchas veces que es idiopático, ¿ok? Eso lo vamos a ir abordando más adelante. Pero pues listo, vemos a ese paciente y decimos, el paciente tiene algo que está fallando, es decir, hay un fallo en la simetría facial. Posición del globo ocular. Ese es otro punto que vamos a observar. Un globo ocular normal, los dos ojos te están mirando. ¿Okay? Y pues aquí entonces tenemos todos los tipos de estrabismo o las posibilidades que tenemos en posición de globo ocular. Tenemos estrabismo divergente en el caso de este paciente, ¿okay? Donde los ojos no se encuentran y pues lo vamos a nombrar exotropía. Es que esto es lo auxiliar que me... ¿Ok? Tenemos el estrabismo convergente, típico paciente visco, como le decimos en nuestro país, que los ojos están mirándose, se encuentran unos con otros y lo vamos a nombrar esotropía. La hipertropía consiste en una desviación del globo ocular hacia arriba y la hipotropía, ¿ok? Es una desviación del globo ocular hacia abajo. Esto se presenta, es decir, generalmente estos cambios en la posición del globo ocular son hereditarios, son congénitos, se nace con ellos, ¿ok? Pero pueden ser adquiridos también. Pueden ser adquiridos en el caso de la exotropía, si el paciente sufrió un traumatismo previo, ¿okay? Que le provocó una prótesis ocular. Generalmente cuando se produce una prótesis ocular, el músculo medial, ¿okay? Es el más cortito, es el que más sufre durante la prótesis y se rompe. Y si se logra entonces con una intervención quirúrgica pronta reintroducir ese globo ocular, el paciente puede quedar así, ¿ok? Con una desviación del globo ocular. Generalmente los perros y los gatos se adaptan bien a esto. En los humanos representa un problema. En los pacientes caninos y felinos no representa un problema. Ellos se adaptan y pueden continuar su vida normalmente o pueden desarrollar su vida normalmente. Ok, seguimos aquí. Vamos entonces a observar desde lejos, sin tocar al paciente, el tamaño pupilar y vamos a analizar estos 4 cambios que puede presentar la pupila. Midriasis, pupilas dilatadas, miosis, pupilas contraídas, anisocoria, cambios en las pupilas. Tenemos una en midriasis, la otra en miosis, ¿ok? Y discoria, que es un tamaño irregular de la pupila, generalmente es por membranas pupilares persistentes y esto no representa un problema, ¿ok? Pero esto sí puede representar un gran problema cuando se encuentran en anisocoria, ¿ok? Vamos a observar también los párpados, ¿ok? Y pues vamos a observar si hay presencia de blefaroespasmos, es decir, párpados que se cierran. En este caso, tenemos un paciente que es un caso extremo, donde evidentemente observamos un blefaroespasmo, es decir, tiene los párpados cerrados, y blefaroespasmo es sinónimo de dolor. Cuando hay blefaroespasmo, el paciente está presentando dolor. Puede ser muy evidente, como en el caso de este paciente canino, que tiene los ojos bien inflamados, los párpados bien inflamados y pues están casi cerrados, no los puede abrir. Pobre perrito, debe estar pasando un dolor severo, o pueden ser muy sutiles, como es el caso de este gatito. Vamos a observar el video. Gato aparentemente pues te está mirando y si lo observas bien te das cuenta de que presenta blefaroespasmos en uno de sus ojos. Eso es presencia de dolor. Epífora. Epífora es bien común y es muy común en estos perritos pudos. Pudos, bichones, es bien común la presencia de
epífora. Y llega el paciente a la clínica y el propietario nos dice, doctor, ¿cómo yo puedo hacer con esas manchas que tiene mi perrito? ¿Qué le pasa a mi perrito? Bueno, esto están viendo acá es signo de epífora. Epífora se traduce en obstrucción del conducto nasolagrimal, ¿ok? Y al no tener un desagüe por donde evacuar las lágrimas, ¿okay? Se corren por el rostro, ¿ok? Y pues mantienen húmedo esta área, en esa área comienzan a crecer bacterias, hay cambios en metabolismo de las porfirinas y eso comienza a manchar todo el pelito blanco, ¿ok? Esto es signo de obstrucción del conducto nasolagrimal, que puede ser primaria o puede ser secundaria. Primaria hace referencia a de nacimiento, es decir, el paciente nació con una epífora permanente por agenesia del conducto nasolagrimal, o secundaria por obstrucción propia del acúmulo de sustratos de las mismas glándulas y pues se obstruye el conducto nasolagrimal. Esto es un caso pues sencillo. Es complicado, aparentemente es complicado de tratar, pero acá un doctor con el que yo trabajo me dio un tip y es usar Tylosin. ¿Okay? El Tylosin, uno le da una pizca, es decir, lo que te quepa en las puntas de los dedos, es un antibiótico, creo que es un macrólido, le das lo que te quepa en la punta de los dedos en la comida 2 veces al día y en 2 meses el perrito tiene esa área sin problemas. ¿Okay? Ya se va a la mancha. No está escrito en ningún libro, pero créanme que funciona. Y pues tenemos un caso ya más avanzado, más complicado, donde ya esa epífora causó cambios en la piel o en las estructuras cutáneas de la cara, donde ya hay una piodermatitis profunda, puede ser autoinfligida, de pronto el paciente sintió comezón y comienzan a rascarse y pues se dañan toda esa área. Tratamiento de la epífora es quirúrgico y pues es bien sencillo, el paciente bajo anestesia. Si la epífora es secundaria, pues con un catéter 24G, calibre 24G, el amarillo, se introduce por el conducto nasolagrimal o incluso un nylon, una sutura de nylon, yo diría que 2.0, se puede introducir y pues con eso se desobstruye el conducto nasolagrimal y queda resuelto el problema, aunque esto puede ser, puede ser recidivante, puede volver a suceder. Entonces vamos a evaluar también otro punto, la exooftalmia. Es decir, ¿qué tan afuera están los globos oculares? Y aquí entra la exoftalmia fisiológica. Hay razas como los brachiocefálicos, los chihuahuas, shih tzus, French bulldog, Boston terrier, pequinés, que son exoftálmicos por naturaleza y presentan los ojos saltones. Ahora, listo, tenemos un paciente que no es de esa raza y presenta estas características, los globos oculares, y pues algo no va bien, es decir, aquí hay algo que no está bien en este paciente. Generalmente una exoftalmia de este grado es indicativo de un tumor en el sistema nervioso central, ¿okay? Que se va desarrollando posterior a los ojos y comienza a comprimir los globos oculares y produce esta exoftalmia en el paciente. O, pues, el caso más crítico, siempre va a ser el caso más crítico, que es la próctosis ocular, donde el globo ocular se salió de la órbita, generalmente por traumatismo, aunque en razas como los shih tzus, con solo sostenerlos de la cabeza un poquito fuerte, ya puede salir el globo ocular y sucede literal así. Ese globo ocular debe ser reintroducido en los próximos 60 a 90 minutos, porque si no, pues empieza a deteriorarse y ya después es imposible, se introduce mediante cirugía. Es muy común que en las clínicas veterinarias llegue el paciente con una prótesis ocular y el doctor diga, no, eso yo lo resuelvo bien fácil, pone una gasa y ¡prum!, aprieta el ojo hacia adentro. Sí, el ojo va a regresar a la órbita, pero es mayor la presión que va a sufrir ese ojo durante la reintroducción que cuando salió. Y no es lo adecuado. Es
lo que sucede, es decir, la clínica diaria eso es lo que sucede, pero no es lo que se debe hacer. Se debe hacer una cirugía donde se incide el canto lateral de cómo se llama esto de los párpados, se abre, se hace más espacio y el globo ocular se va reintroduciendo poco a poco y luego se hace una blefalorrafia, sutura de los párpados, ¿ok? Para mantener el globo ocular en su lugar a las 2 semanas. Eso está como si nada. Si se realizó a tiempo. En este caso, en esta patología es muy importante el tiempo. Más de 1 hora y media, 2 horas, listo. No hay nada que hacer, hay que extraer el globo ocular. ¿Ok? En oftalmia, lo contrario de exoftalmia, es decir, aquí vamos a tener un globo ocular retraído, puede ser primaria o secundaria. Secundaria, en este caso de este paciente, presenta un síndrome de Horner y la enoftalmia es bien marcada, es decir, vemos un globo ocular bien retraído y una membrana nictitante o tercer párpado salida, es decir, cubriendo ese globo ocular, o puede haber una enoftalmia primaria, como vemos en este caso, donde analizamos los ojos y decimos, sí, hay un ojo más grande que otro, el ojo más pequeño está retraído, generalmente esto es de origen congénito. Terminamos con la observación del paciente a distancia y nos vamos entonces a evaluar la visión del paciente. ¿Qué vamos a evaluar aquí? ¿El paciente es visual o no es visual? En el punto anterior evaluábamos los ojos están bien o están mal. Aquí vamos a evaluar, ¿ve o no ve? Y pues vamos a realizar una serie de pruebas que nos van a indicar si el paciente es visual. Y primera prueba que vamos a realizar es el seguimiento de objetos. Podemos revisarla con bolitas de algodón, como vamos a ver en este video, bien ilustrativo, donde pues se le deja caer una bolita de algodón al paciente y listo. Ahí tenemos la reacción del gato. Ese gatito está observando, es capaz de observar el movimiento de las bolitas de algodón. Podemos realizarlo con el seguimiento a una luz, un puntero láser. Ahí podemos ver, estimulamos al gatito con el puntero láser y él pues lo sigue con su cabeza e incluso pues interactúa. Y entonces, estas dos respuestas son positivas, es decir, en este caso el paciente es visual. Aquí tenemos otro caso donde estamos estimulando a este paciente felino con el puntero láser y vemos que no lo sigue. ¿Ok? Esto puede indicar dos cosas. Puede indicar que el paciente no ve o puede indicar que el estado de salud del paciente lo hace indiferente, es decir, el paciente se siente tan mal que no quiere mirar la luz. Eso puede ser, es decir, no podemos descartar que si el paciente no sigue el objeto, que no es visual. Pero ya por ahí podemos tener una idea sobre el camino que vamos a seguir en cuanto a la evaluación de la visión. Seguimos pasando aquí y vamos a realizar la prueba de deambulación. La prueba de deambulación consiste en crear un circuito en nuestro consultorio, ¿ok?, con obstáculos para evaluar la habilidad del paciente de esquivar esos obstáculos. Y en este caso estamos viendo que el paciente pues choca contra todo lo que se le interpone y esto es un caso de un paciente que no ve. Este paciente es ciego, este paciente no está viendo adecuadamente. Ahora, ahí es donde viene la trampa. Tenemos que hacerlo en un ambiente donde el paciente no conozca la disposición de los muebles. ¿Por qué? Porque si un paciente no visual puede memorizar, ¿ok?, la disposición de los muebles en el lugar, en el ambiente donde él desarrolla sus actividades y puede esquivar todos. Aparentemente está viendo, pero no. Es que está aprendiendo, que se aprendió todo el camino y por eso no choca con los objetos que se le interponen. Sé que mira, pero cuando no tiene esas cosas. De ahí vamos a pasar a otro punto que es decir, ya determinamos paciente visual o no visual. Listo, el paciente ve o no ve. Ahora, vamos a realizar luego pues la evaluación neurooftálmica. ¿Okay? Esto es como un pequeño examen neurológico de las estructuras que pertenecen al sistema nervioso que interactúan con el globo ocular. Y tenemos los famosos reflejos. Reflejo palpebral. En el reflejo palpebral que vamos a evaluar, vamos a evaluar la función del quinto par craneal, que es el nervio trigémino, ¿okay?, que se encarga de la selectividad sensitiva
y ahí vamos a evaluar la rama oftálmica y la rama maxilar. ¿Cómo se realiza ese reflejo palpebral? Pues simplemente con el dedo vamos a realizar pequeños estímulos táctiles y la respuesta debe ser la siguiente. ¿Ok? El paciente pestañea. También evaluamos el séptimo par craneal, que es el nervio facial, que se va a encargar de la actividad motora, ¿ok? Mediante el músculo orbicular. ¿Ok? Y esta sería la respuesta adecuada que va a presentar nuestro paciente. En este otro video, vamos a parar esto por acá, vamos a observar cómo se le realiza el estímulo táctil sobre los párpados y el paciente no pestañea. ¿Ok? Ahí entonces podemos tener un daño en uno de esos dos estructuras nerviosas. Común que suceda esto, me ha sucedido, ¿ok? Esto puede ser incluso iatrogénico, lo puede provocar uno. Me ha sucedido cuando realizo cirugía de ablación total del conducto auditivo, es decir, remover todo el oído en presencia de pólipos. Llegan muchos pacientes que tienen el conducto auditivo obstruido por pólipos y pues lo más conveniente para el paciente, ¿no? Porque si no va a estar recurriendo siempre a la clínica a tratamientos que son fallidos en la mayoría de los casos. ¿Ok? Es la ablación total del conducto auditivo, se saca todo el conducto auditivo hasta el oído medio, ¿ok? Es una cirugía bien cruenta, pero pues ahí se interpone las ramas del nervio facial, ¿ok? Y muchas veces la inflamación en el postoperatorio provoca esta sintomatología. Labio caído y pues el paciente es incapaz de pestañear. Esto trae un problema complicado. ¿Por qué? Porque el paciente no es capaz de pestañear, nos riega la película lagrimal y la córnea comienza a resecarse. ¿Ok? Y eso pues puede traer problemas. Es importante que si vemos presencia de esto, lo primero que vamos a hacer es lubricar el ojo para que el ojo se mantenga lo más lubricado posible. Y entonces pasamos al segundo reflejo a evaluar, que es el reflejo corneal. En el reflejo corneal vamos a evaluar el quinto par craneal, el trigémino, con su actividad sensitiva, es decir, la vía aferente hacia el cerebro. Vamos a evaluar el sexto par craneal, es el nervio abducens, que se encarga de la retracción del globo ocular, y el séptimo par craneal, ya lo habíamos visto en el reflejo anterior, que se encarga de la actividad motora, el parpadeo y el músculo orbicular. Una respuesta positiva y normal sería la de esta. Eso se lo vamos a realizar con un Q-tip, ¿ok? Vamos a tocar la superficie corneal con el Q-tip y la respuesta debe ser la siguiente. Tocamos y el paciente pues pestañea. ¿Okay? En caso de que haya una respuesta ausente, como es este video que estamos viendo aquí, se hace presión sobre la superficie corneal y el paciente apenas pestañea. ¿Ves? En ese punto se logra observar una respuesta ausente que nos va a indicar daño, y discúlpenme que diga daño, pero es que mi computadora tiene el teclado en inglés y créanme que me es imposible poner la ñ. Y pues entonces cada vez que vean la palabra daño va a aparecer como daño, pues va a aparecer un daño en el nervio trigémino, un daño en el nervio facial o una lesión en el tronco encefálico. Nos va a indicar un reflejo corneal ausente. Es como tocando los ojos se empiezan a detectar problemas más complicados que observar simplemente el ojo y decir está bien o está mal. Es importante realizar esto en este orden. ¿Por qué? Porque si comenzamos por aquí, eso nos puede alterar los pasos anteriores que observamos o pasos posteriores. Vamos también a evaluar la respuesta a la amenaza. ¿Okay? La respuesta a la amenaza la vamos a realizar acercando la mano lentamente. Tiene que ser lentamente porque no pueden haber cambios de presión en las corrientes de aire cuando uno acerca la mano al ojo, porque si no, pues el paciente es capaz de detectarla y pues va, ¿cómo se llama esto? A verse afectado esa respuesta, ese reflejo, ¿ok? Y ahí vemos cómo acercamos la mano, ¿ok? Y el paciente pestañea. Eso es una respuesta positiva y normal. Una respuesta ausente sería esta, ¿ves? Se va acercando los dedos y el paciente, pues, no pestañea, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta que la respuesta a la amenaza es un reflejo aprendido, ¿ok? Y
una respuesta ausente nos puede indicar que hay ceguera, que hay lesión cerebral o que hay parálisis facial. ¿Ok? Pero puede estar la respuesta a la amenaza ausente y si hacemos mal el procedimiento, ¿okay? Y acercamos y pues los detectores o los receptores que tiene en los párpados el paciente detecta esos cambios de presión, ¿ok? O inconscientemente tocamos una pestaña o tocamos un pelo antes de, cuando acercamos la mano, pues el paciente va a pestañear aunque no vea. Y volvemos a observar reflejo normal, respuesta normal, acercamos la mano, el paciente pestañea, negativa o respuesta ausente, acercamos la mano, el paciente no pestañea. Reflejo de deslumbramiento, esto lo vamos a realizar con una luz, ¿ok? Una respuesta positiva sería, alumbramos el ojo y pues el paciente pestañea, ¿ok? Eso sería una respuesta normal. Eso sucede en un paciente que es vidente, el paciente ve, no hay ningún problema. Y pues tendríamos entonces, como en este video, una respuesta ausente. Aquí estamos alumbrando y el paciente no es capaz de pestañear. ¿Ok? Hay un fallo. Generalmente se asocia con fallo en la retina o fallo en el nervio óptico o parálisis del nervio facial. ¿Ok? Y pues el paciente no es capaz de parpadear. Es decir, parálisis del nervio facial, el paciente ve, más no es capaz de parpadear, fallo en la retina, el paciente no ve, o fallo en el nervio óptico, pues evidentemente el paciente no ve. Nos vamos entonces a los famosos reflejos pupilares, reflejos que no evalúan la visión, ¿ok? Son reflejos automáticos e involuntarios, pero nos van a dar información, ¿ok? Reflejo pupilar, tendríamos entonces dos reflejos pupilares, reflejo pupilar directo y reflejo pupilar consensual. En el directo, tapamos un ojo, ¿ok? En un ambiente oscuro, ¿ok? La pupila va a permanecer dilatada y vamos a alumbrar con una luz y esta sería la respuesta. Alumbramos con la luz, la pupila se contrae. Eso es una respuesta positiva normal. Caso de que alumbráramos con la luz, ¿ok? Pupila no se contrae, habría una respuesta ausente y esto va a indicar que hay una interrupción en la conexión del ojo con el tronco encefálico. Algunas de las estructuras que hay entre el globo ocular, ¿ok? Y el tronco encefálico va a estar afectada. No hay comunicación entre esos dos puntos. Y nos vamos entonces al reflejo pupilar consensual. ¿Qué sucede cuando alumbramos un ojo? ¿Ok? Estamos alumbrando el ojo derecho, por ejemplo, en el ojo izquierdo. Cuando hay un reflejo pupilar normal, la pupila tiene que contraerse a menos de que no la estemos alumbrando. El video es un poco oscuro, pero creo que se logra apreciar. ¿Ok? Ahí vamos a alumbrar. Globo ocular, se contrae la pupila y se observa en el otro ojo cómo también se contrae la pupila. ¿Ves? Se contrae la pupila y comienza a provocar. Eso es un reflejo pupilar consensual positivo. ¿Okay? Y pues un reflejo pupilar, una respuesta ausente a este reflejo pupilar va a indicar un fallo en la retina o un fallo directamente sobre el nervio óptico. La neurooftalmología es un tema muy amplio. Igual hay capítulos sobre esto. Esto es simplemente una pincelada para que tengan una idea de cómo más o menos se maneja esta parte del diagnóstico del examen oftalmológico. Estos son los reflejos generales que hay que evaluar, los más comunes. Y una vez que uno lo comienza a realizar en el día a día, lo aprende bien rápido. ¿Okay? Y es capaz, todo esto que llevamos un rato hablando, se realiza diría yo, unos 15, 20 minutos, ya cuando nos enfocamos para hacerlo un poco más profundo. Si vamos a hacerlo un poco más general, yo diría que en unos 4 minutos podemos evaluar la mayoría de estos puntos. Hasta aquí. Entonces, ahora nos vamos, hasta este momento, observamos los ojos de lejos, observamos si el paciente era vidente o no, y vimos la parte neurológica del globo ocular, es decir, de la visión, si no había afección neurológica. Ahora nos vamos a la evaluación cercana del ojo.
La evaluación cercana se va a realizar, o la vamos a realizar con medios de magnificación, lupas comerciales que tenemos a nuestro alcance, de las que usamos en el día a día, que tenemos en casa, o podemos ir a un instrumento más sofisticado que es la lámpara de hendidura. Básicamente el principio es el mismo. Nos va a aumentar para poder realizar una exploración más detallada del globo ocular. Y nos vamos a evaluar conjuntiva. Conjuntiva normal, una conjuntiva rosada, húmeda, conjuntivitis. Podemos presentar entonces conjuntiva inflamada, conjuntiva enrojecida con secreción, o quemosis, que es un edema de la conjuntiva. ¿Okay? Brincamos a la córnea normal, transparente, avascular. La córnea no presenta vasos sanguíneos, es transparente como un cristal. Si algo de eso cambia, pues hay un problema. Y aquí nos vemos entonces que presenta vascularización profunda en el endotelio corneal. Observamos que se observa como grisácea, como con unos hilos en el interior. Eso es señales de, eso es una queratitis. Se asocia a enfermedades infecciosas en caninos como puede ser la hepatitis infecciosa. Solamente he visto un paciente con hepatitis infecciosa. En el moquillo y distemper canino también está descrita. ¿Okay? Observamos una córnea opaca con vascularización profunda. Esto que tenemos aquí, que es pelo en el ojo literal, se llama un dermoide corneal. Es congénito. Los perros nacen con pelo en el ojo, literal, así. Y el pelo crece. Ese pelo roza la córnea y provoca daños en la superficie, en el epitelio corneal, como se ve aquí. Se ve como media opaca y con pequeños vasos sanguíneos. Tratamiento para esto sería remoción quirúrgica y es bien sencilla. Un caso extremo en la córnea, un descementocele, una perforación corneal con salida de la membrana de descemen. Esto es grave, ¿ok? Y hay que actuar a tiempo. Generalmente se resuelve con cirugía. Se hace un colgajo de la conjuntiva y se sutura la córnea. Una distrofia corneal, que es acúmulos de pigmentos, de metabolitos en la superficie de la córnea. Esto es bien común. Aquí en Estados Unidos mi perrito lo tiene. Generalmente se asocia a la dieta. Tenemos estos cambios, una córnea seca, opaca, oscura, con abundante vascularización, que se asocia a queratoconjuntivitis seca, y tenemos la famosa y conocida como úlcera corneal, que es una lesión en el epitelio de la córnea. ¿Okay? Analizamos presencia de secreciones. Tenemos, aquí les pongo 3 ejemplos de secreciones que podemos encontrar. Secreción mucopurulenta, común en perros con distemper o perros que presentan una infección en la conjuntiva. ¿Okay? Tenemos aquí típico de la epífora, ¿ok? Es aumento en salida de las glándulas, de las lágrimas, ¿ok? Hacia el canto medial por obstrucción del conducto nasolagrimal. Y tenemos pues la clásica queratoconjuntivitis seca, que es el extremo, es lo contrario, es decir, aquí no hay secreción de lágrimas, se acumula, ¿cómo se llama esto? Secreción mucosa en el globo ocular y se ve una córnea opaca, vascularizada, ¿okay? Con pérdida de la transparencia. De ahí nos vamos a observar párpados. En los párpados tengo ejemplos acá de varias patologías que podemos encontrar, las más comunes. ¿Okay? Tenemos entropión, que es eversión del párpado, ectropión, lo contrario, párpado hacia afuera, bien común en los Cocker Spaniel, en los Grand Danés. ¿Okay? Pues tenemos cilios ectópicos, que son pestañas que crecen en el lugar donde no deben crecer. Ahí se observa donde está el circulito rojo, un puntico negro. ¿Okay? Eso es un cilio ectópico. Eso va a raspar la superficie de la córnea y va a provocar úlceras recurrentes. Estas dos patologías se resuelven con corrección quirúrgica. ¿Okay? Esta, pues, hay que extraer la pestaña ectópica, el cilo ectópico puede volver a salir. Generalmente con láser se cauteriza ese folículo y no vuelve a salir. Tenemos tumores o presencias de masas palpebrales muy comunes, los adenomas de las glándulas de megomio, son benignos y pues con cirugía se resuelve el problema. O la falta de párpado o agenesia palpebral o simplefarón. Eso es común en gatos,
no nacen así, es congénito, nacen sin el párpado. Es decir, ese gato no presenta párpado, solamente la superficie del párpado superior sería este pedacito que vemos aquí, hacia acá, no hay párpado. Generalmente se resuelve con cirugía poco complicada, con colgajos y reconstruyendo ese párpado inexistente. Evaluamos también el tercer párpado, ¿ok? El tercer párpado, membrana nictitante normal, es esta que vemos acá. Así debe lucir. Para el tercer párpado protruido puede ser por problemas neurológicos, síndrome de Horner, vuelve a aparecer acá, o dolor, perros con dolor tienen una protrusión, es decir, del tercer párpado. Tenemos entonces el famoso cherry eye, ojo de cereza, que es la protrusión de la glándula del tercer párpado, que ya se las había mencionado antes. Importante aquí no cometer el gran error que se comete en muchos lugares, incluso acá en Estados Unidos, bien común. ¿Ok? Esas glándulas no se retiran, esas glándulas no se cortan, a no ser que estén afectadas, bien afectadas, laceradas. Si están así, esas glándulas no se retiran. Si retiramos esas glándulas son las que se encargan de producir cerca del 40%, 45% de la película lagrimal. ¿Ok? Si retiramos esas glándulas, estamos condenando al paciente a padecer ojo seco. De por vida vamos a tener que poner gotas. Esas glándulas se reposicionan con una técnica que se llama la técnica de Morgan, donde se realiza un bolsillo en la cara interna del tercer párpado, se reintroduce la glándula, se sutura y listo. Se resuelve el problema. En muchos lugares las quitan porque es el camino más fácil. No se debe hacer. ¿Ok? Eso es un horror y en oftalmología eso no se debe hacer. Y tenemos pues la versión del cartílago del tercer párpado. Ese tercer párpado es como una cortina, presenta una estructura cartilaginosa y cuando esa estructura está enrollada, pues se observa así. Y puede confundirse con esto. Tratamiento quirúrgico, se corta el cartílago y listo, resolvimos el problema. Ya observamos nuestros ojos, detectamos una serie de problemas y nos vamos a realizar pruebas diagnósticas básicas. Estas son las pruebas diagnósticas básicas que tenemos que tener a nuestra disposición en la clínica. Son bien facilitas y pues nos van a brindar mucha información. Test de Schimmer mide la producción lagrimal en un minuto. ¿Ok? Ok, me da tiempo. Entonces, producción lagrimal en un minuto, básicamente es para detectar presencia de queratoconjuntivitis seca. Consiste en una pequeña lámina de papel de filtro que viene milimetrada. Vamos a introducirla en la superficie de la conjuntiva, ¿ok? De esta forma, y vamos a contar un minuto. La lágrima va a comenzar a avanzar, es decir, la película lagrimal va a empezar a mojar el papel de filtro y pues va a marcar. Muchas veces viene con tinta, a veces no, a veces solamente se moja. Una vez pasado el minuto, retiramos ese papel, medimos y vamos a analizar los resultados. Si tenemos entre 15 y 25 milímetros, va a ser normal, ¿ok? De 11 a 14 va a haber sospecha de queratoconjuntivitis seca, ojo seco. Si es menos de 10, estamos en presencia de un paciente con ojo seco. En este caso, generalmente es de un origen inmunomediado o incluso hay medicamentos que nosotros le damos como la sulfa que pueden inducir esta condición en nuestros pacientes. En el caso de que demos sulfa, ¿ok? Pues retirando la sulfa se resuelve el problema. En el caso de que sea de origen inmunomediado, pues no se va a resolver el problema. En los dos casos tenemos que dar estimulantes de la producción lagrimal como el tacrolimus y la ciclosporina, ¿ok? En gotas, eso nos va a estimular la producción de las lágrimas. Tenemos que mantener siempre con lubricantes oculares y podemos hacer tratamientos cíclicos con esteroides tópicos en gotas o en ungüentos oftálmicos y pues con eso el paciente va a llevar una vida adecuada. Esto en el caso de que sea inmunomediada, no va de origen inmunomediado, no se va a resolver y el paciente va a necesitar gotas de por vida o que cometamos el error de que lleguen con un cherry eye, recortemos la glándula del tercer párpado. Esto es lo que vamos a provocar en el paciente y pues va a vivir su vida con gotas. De ahí pasamos a la fluoresceína. La fluoresceína nos permite evaluar tres test fundamentales. Tenemos el test de fluoresceína, típicamente dicho. La fluoresceína es un pigmento fluorescente, viene en tiras o puede venir en gotas. Dejamos caer, si en caso de que venga en tiras, mojamos la tira, la frotamos sobre la superficie ocular y tenemos tres fundamentales. El test de fluoresceína, que propiamente dicho nos va a teñir cuando hay lesiones en la superficie del epitelio corneal y nos va a marcar las úlceras corneales, como es esta imagen que vemos aquí. El paciente presenta una úlcera corneal superficial. ¿Ok?
pero hay dos pruebas que no se hacen generalmente. ¿Ok? Pintamos, no hay úlcera corneal, listo. No. Tenemos también el test de Seidel. El test de Seidel con el test de Seidel vamos a detectar si hay una perforación corneal. ¿Cómo se mide el test de Seidel? Listo, dejas caer una gota de fluoresceína sobre la lesión y vamos a mirar si esa fluoresceína se empieza a escurrir. Ahí notamos cómo se escurre. ¿Qué indica eso? Que hay una perforación corneal y que está saliendo humor acuoso al exterior. Ese ojo está perforado y pues hay que tomar medidas con él, generalmente de origen quirúrgico. O podemos hacer el test de Jones. ¿Ok? Una vez que se pinte el ojo con fluoresceína, esperamos unos minutos y con este test de Jones vamos a comprobar la permeabilidad del conducto nasolagrimal en caso de pífora. ¿Okay? ¿Cómo sabemos si el conducto nasolagrimal está obstruido o no? Con el test de Jones. Dejamos caer la gota de fluoresceína, esperamos unos minutos, esa fluoresceína se va a escurrir por el conducto nasolagrimal y va a pintar la nariz de nuestros pacientes. ¿Ok? Si alumbramos con una lámpara de UV, va a brillar, se ve mejor. ¿Ok? Y aquí pues observamos entonces en este conejo cómo se realizó el test de Jones. Echamos fluoresceína y pinta la nariz, al igual que en este perrito. Un test de Jones positivo nos va a indicar que hay permeabilidad en el conducto nasolagrimal. De ahí entonces pasamos a otra tinción que es la rosa bengala y es la última que vamos a ver. ¿Okay? La rosa bengala nos va a predecir la presencia de erosiones corneales antes de que suceda la úlcera. Listo, estamos mirando el ojo. Este ojo está bien. Negativo a fluoresceína, llegamos a rosa bengala y pinta. Quiere decir que ahí hay un desgaste en la superficie de la córnea, ¿okay? Producto de la acción de las proteasas que secretan las bacterias, y pues ahí, si esperamos unos días, va a haber una úlcera corneal. Y esto nos da la medida de que podemos podemos actuar antes de que aparezca la úlcera corneal. Pasamos entonces a otra prueba que deberíamos realizar, que es la tonometría. Esta es complicada ya que los tonómetros son muy caros, ¿ok? Generalmente en las clínicas no hay tonómetros, pero pues hay que hacerlo, es decir, es lo que se debería hacer. Y pues al final les voy a dar un pequeño truco con el cual podemos evaluar la presión intraocular y no necesitamos un tonómetro y nos permite por lo menos actuar hasta que podamos acceder a uno o podamos referir el paciente a un lugar donde hay un tonómetro. La tonometría nos va a medir presión intraocular, ¿ok? Cambios de presión dentro del ojo. Tenemos tres instrumentos fundamentales. Tenemos un instrumento y estas son las tres variantes más conocidas. Tonómetro de indentación o tonómetro de Schuss. Es el más viejo, es el más rudimentario. Su sistema se basa en unos contrapesos, en unas pesitas que se van insertando y pues se hacen varios toques y se anotan las medidas. Luego, en este instructivo hay una tablita, se llevan esos valores y nos va a dar un aproximado. Bien rudimentario, bien complicado de hacer en perro, hay que anestesiar la córnea con tropicamina o ¿cómo se llama esto? Anestésico oftálmico para que el paciente pues se deje realizar la prueba. Necesitas de 2 personas y es complicado. Y muchas veces los valores no son los adecuados. En veterinaria es bien difícil, en medicina humana ya no se usa casi, porque pues la tecnología avanzó y tenemos otras herramientas. Después tenemos el tonómetro de rebote, ¿ok? Tonómetro de rebote, pues ese aparatico lo ponemos delante del ojo y sale como una pelotita, con un bracito y comienza a hacer ligeros toques en la superficie ocular, ¿ok? Y eso nos va a registrar la presión. Este es más exacto, pero hay que tener en cuenta de que cuando se va a medir la presión ocular, la forma de sujeción del paciente. Si apretamos la cabeza, eso puede provocar cambios de presión en el ojo y nos puede dar un resultado inadecuado o irreal, ¿ok? O alterado. Y pues tenemos el más portátil, que es el tonómetro de aplanamiento o tonopen, pues que es simplemente como un bolígrafo y pues uno va a realizar varios toques en la córnea y él va a realizar la medición de esa presión intraocular. Y esto es bien caro, estos equipos son caros, cuestan entre $4,000 y $5,000 y muchas veces no tenemos acceso. Listo, no tenemos un tonómetro, ¿qué hacemos? Simplemente tenemos el globo ocular, con un Q-tip de algodón vamos a hacer pequeños toques o pequeña presión y vamos a notar que si el Q-tip se hunde o la córnea se hunde cuando uno lo está tocando suavemente, pues hay pérdida de la presión. ¿Ok? Si de lo contrario haces toques y no se hunde,
¿ok? Eso es que hay un aumento de la presión intraocular. Y pues ahí ya podemos detectar. No sabemos en cuánto está el valor, pero sabemos si está aumentada o si está disminuida. Y por ahí ya podemos comenzar a trabajar. Valores normales de la presión intraocular con tonometría. Tiene que ser de 15 a 20 milímetros de mercurio. ¿Okay? Cuando tenemos menos de 15 milímetros de mercurio, estamos en presencia de una uveitis o disminución de la presión intraocular por inflamación propia del globo ocular. ¿Okay? ¿Cómo se trata esto? Pues simple, con acetate. Primero debemos detectar la causa, ¿okay? De esa uveitis, y pues la uveitis en sí se trata con antiinflamatorios. Pueden ser esteroidales para disminuir la inflamación ocular. Pueden ser AINES como el flurbiprofeno y el diclofenaco, o también podemos usar atropina para dilatar la pupila y reducir el dolor. Ahora, si está en más de 20 milímetros de mercurio, estamos en presencia de glaucoma. ¿Okay? Está aumentada, hay glaucoma. ¿Okay? Glaucoma puede ser primario, puede ser secundario. ¿Okay? Primario, por bloqueo del ángulo iridocorneal, es un pequeño desagüe que hay dentro del ojo por donde se escurre el humor acuoso, comienza a acumularse y esto aumenta la presión del ojo. O secundario puede ser por un traumatismo, una luxación del cristalino que aumenta la presión dentro del globo ocular. Tratamientos básicos para esto y medicamentos que tienen que haber en la clínica, siempre sin ser oftalmólogo. Dorzolamida disminuye la producción de humor acuoso en el caso de que tengamos un bloqueo del ángulo iridocorneal, ¿ok? También tenemos el timolol, que disminuye la producción de humor acuoso, y tenemos el lantanoprost, que va a aumentar el drenaje de ese ángulo iridocorneal y va a hacer que se escurra ese humor acuoso con mayor velocidad. Esto es para mitigar los síntomas y retrasar los cambios. El glaucoma no tiene cura. El glaucoma termina siempre en extracción del globo ocular. ¿Okay? En este caso, esto es un glaucoma agudo en un gatito. Ese ojo es invidente, ese ojo provoca mucho dolor. ¿Y para qué tenemos un ojo que duele y no funciona? Pues listo, se saca el ojo y el paciente pues va a vivir una vida sin dolor, que es lo más importante. Ahora, estos medicamentos que hacen retrasan esos cambios. En perros, glaucoma aparece en un ojo, a los 12 meses va a aparecer en el otro ojo. ¿Ok? Eso es una regla que siempre se da. Y es conveniente, si detectamos glaucoma en un ojo, comenzar a tratar el otro para que los cambios de presión no corran de manera brusca y no haya daños en las estructuras que permiten la visión. De ahí nos vamos a la oftalmoscopía, observación del globo ocular en su interior, ¿ok? Para eso vamos a usar una herramienta que se llama oftalmoscopio, que todos la han visto, bien bonita, esas cositas que tiene la ruedita. Ahora se las voy a explicar más adelante. Es un método de exploración de las estructuras intraoculares y el fondo de ojo, ¿ok? Entonces, las dioptrías son los aumentos en que se puede observar dentro del ojo, ¿ok? Los aumentos que se usan, y en dependencia de la dioptría vamos a observar una estructura u otra. El fondo de ojo se observa entre +3 y -3 dioptrías, ¿ok? Y eso es lo que estamos observando. Ahí estamos viendo un fondo de ojo fisiológico en un paciente canino, ¿ok? Entre 8 +8 y +12 dioptrías vamos a observar cristalino. Es el lente, ese lente que se encarga de enfocar, ¿ok? Que si se opaca se le denomina cataratas, que es bien común en los pacientes pediátricos. Momento, ok. Y en +20 dioptrías, pues ya estamos observando la cámara anterior y la córnea. Y pues aquí vamos a hacer un paréntesis en qué podemos observar. Listo. Cámara anterior, luxación de cristalino. En este caso, el cristalino salió de su lugar y se luxó hacia la cámara anterior. Eso puede ser, puede desencadenar un glaucoma. Hipocón, acúmulo de pus en la cámara anterior, se puede dar por consecuencia de una serie de enfermedades infecciosas, pueden provocar esto. Tenemos ifema, común en los problemas de coagulación, envenenamiento por rodenticidas y problemas de estos de hemoparásitos como la Ehrlichia, ¿ok? Tenemos un melanoma, ¿ok? Melanoma en gatos, esto es grave. Tratamiento generalmente, pues, es remoción del globo ocular, una excelentación del globo ocular donde se remueven todas las estructuras. La he hecho una sola vez en un perro y créanme, fue horrible.
sangra mucho, pero pues se soluciona el problema. Tenemos entonces acá los dos tipos de vascularización en la córnea. Vascularización profunda, tenemos un endotelio corneal opaco, como lo vimos anteriormente, ¿ok? Y tenemos la vascularización superficial, vemos todos esos vasos sanguíneos que se observan como lombricitas, ¿ok? Eso es migración de los vasos sanguíneos de la esclerótida, la parte blanquita del ojo, esa membrana blanca del ojo que está vascularizada, migran los vasos sanguíneos, ¿para qué? Para llevar nutrientes y reparar esta lesión que hay aquí. Si vemos esto, es positivo, no es malo, es lo que debe suceder. Si no lo vemos y vemos una lesión, ahí entonces pues debemos alarmarnos. Y pues el instrumento que se usa es el oftalmoscopio. Tenemos tres tipos de oftalmoscopio que son los más usados. Vamos a ir desde el más poco común, que es el oftalmoscopio indirecto. Ese no lo tenemos acceso en clínicas. Generalmente no compramos un oftalmoscopio indirecto, ¿ok? Y es un poco aparatoso. ¿Por qué? Porque necesitamos esas gafas que tiene esta persona y se observan por las gafas a través de un lente. ¿Qué nos permite esto? Ver el fondo de ojo en una mayor amplitud, pero en menor profundidad. Tenemos el que normalmente conocemos, que es el oftalmoscopio directo, el cual se coloca a unos entre 5 y 10 centímetros del ojo del animal. Para este es necesario dilatar la pupila, ¿ok? Porque cuando la luz incide sobre el ojo, pues va a provocar una contracción pupilar, ¿ok? Y no vamos a poder observar dentro del fondo del ojo. Y pues tiene varios diafragmas, varios diafragmas. Por acá se cambian las dioptrías, tiene esas luces. La luz, el filtro de cobalto es para detectar cambios en, ¿cómo se llama esto? Hemorragias intraoculares. Eso pues hay que trabajar con él, acostumbrarse, y en la medida que se vaya usando se va haciendo común en la clínica. Y tenemos el Panoptic Plus, que es el que todos quisiéramos tener. Para este no se necesita dilatar la pupila, tiene este aditamento donde se coloca el celular y pues listo, no hay ni que acercar la cara. Ahí vemos y tenemos la posibilidad de tomar imágenes y videos del fondo del ojo de nuestro paciente, ¿ok? Y pues sí, claro, es más costoso, más novedoso, y nos da 20 veces la amplitud del campo de este. Es decir, este es 20 veces, explora 20 veces más el campo de este. Este, pues hay que estar moviéndolo para poder observar el fondo de ojo. Este es un poco más sencillo y facilita el trabajo. Y pues vamos a hacer un recuento bien rapidito de las estructuras evaluadas en el fondo del ojo para que ustedes tengan una idea. Aquí vemos la papila del nervio óptico, así es como debe verse. La papila del nervio óptico, la mácula, las arteriolas, las vénulas, que son las más azuladas, y tenemos entonces las dos zonas que se observan, que es la zona no tapetal, que es esta que vemos acá de la retina, y la zona tapetal, que es esa zona reflectiva que cuando alumbramos un perrito en la oscuridad, brilla. ¿Ok? Esto es el disco óptico, la papila del disco óptico. Esa es la cabeza del nervio óptico. De ahí hacia atrás va el nervio óptico. ¿Ok? Y pues fisiológicamente debe observarse así y patológicamente se debe observar así. Con un fondo de ojo podemos diagnosticar todas estas enfermedades que producen cambios en el fondo de ojo. El glaucoma, la uveitis, desprendimiento de retina, retinopatías hipertensivas, atrofia progresiva de la retina, hemorragias vítreas, neuritis óptica, corioretinitis y degeneración de la retina. Esas imágenes pues se las graba uno y siempre que las vea pues ya las va asociando. Después, si gustan, yo les puedo pasar esto sin problema ninguno. Y saliendo del fondo del ojo vamos a hacer otro examen, que es la ultrasonografía ocular. Se puede realizar con un transductor específico para oftalmología o por el transductor microconvexo. Se coloca sobre una angulación con abundante gel el paciente sedado en sedación y se puede realizar. ¿Cuándo vamos a usar cuándo está indicado el ultrasonido del ojo? Okay, cuando hay una opacidad corneal que no nos permite ver dentro del ojo. Es decir, ahí con un oftalmoscopio no vamos a poder ver porque el cristalino está opaco. Okay, el cristal está empañado y no vamos a poder ver detrás qué está sucediendo. Realizamos un ultrasonido. En el caso de una catarata hipermadura como es esa, de que hay una hemorragia en el vitrio y en medio del vitrio, el humor vitrio se encuentre opaco, una sospecha de desprendimiento retinal también se puede usar, y en el caso de neoplasias intraoculares. Básicamente se observa así. Es decir, ahí tenemos un ultrasonido del ojo visto desde frente, ¿ok? Tenemos córnea, cámara anterior, cristalino, cámara posterior, y pues aquí la retina, la coroide, el disco óptico, por acá, y el nervio óptico.
Y pues esta es una forma, una vista transversal, ¿ok? Donde observamos la esclerótida externa, acá vemos córnea, cristalino, aquí está el nervio óptico, ¿ok? Desde otra posición, el humor vítreo, y pues evidentemente eso es normal, y cuando está normal tenemos estas tres patologías, ¿ok? En sus diferentes cortes. Un desprendimiento de retina, se observa así. Una hemorragia vítrea se observa con muchos punticos porque pues hay sangre, coágulos de sangre dentro del humor vítreo, y una luxación de cristalino, pues el cristalino salió y se luxó hacia posterior, hacia la cámara posterior, y ahí tenemos una luxación posterior del cristalino. Y ya casi terminando, entonces vamos a hacer referencia a tres enfermedades sistémicas. Hay más, estas son bien comunes, que se manifiestan con signos oculares. Diabetes mellitus en perros igual a catarata. El 98% de los pacientes caninos con diabetes desarrollan cataratas y se observan así. Y puede ser en semanas. Hipertensión arterial en gatos, ¿ok? Es igual a hemorragia en la retina más desprendimiento retinal, ¿ok? Es muy importante evaluar enfermedades como el hipertiroidismo, provocan hipertensión y puedes provocar estos cambios oculares y desencadenar la ceguera en el paciente. Incluso la hipertensión puede provocar daño renal en estos pacientes. El moquillo canino, típico, lo que vemos en los perritos de la calle. Yo acá en Estados Unidos, en 5 años que llevo, solamente un paciente dio positivo hace como 5 semanas. Es poco común, pero cuando vivía en México era bien común, era el día a día, y pues se asocian a cambios oculares también. ¿Ok? Moquillo canino va a ser siempre igual a conjuntivitis y a queratitis, presencia de queratitis y otros síntomas. Queratosis de las almohadillas plantales, de la nariz, signos neurológicos, respiratorios y todo lo demás que trae consigo. Y pues ya para finalizar vamos a ver el algoritmo del examen oftalmológico. La secuencia recomendada sería anamnesis, inspección a distancia, evaluación visual, reflejos, test de Schimmer, tonometría, test de Schimmer, fluoresceína, ahí se me invirtió el tonometría, oftalmoscopía, y en última instancia, si tenemos acceso a un ultrasonido, podemos realizar también un ultrasonido ocular. Conclusiones: tienen que llevarse bien claro estos puntos. El examen oftalmológico debe ser sistémico, la semiología ocular va a estar siempre orientada, va a orientarnos al diagnóstico clínico rápidamente. La oftalmoscopía y el ultrasonido van a ser complementarios en el examen clínico, ¿ok? Y muchas enfermedades sistémicas van a afectar los ojos de nuestros pacientes. Gracias por su atención y doy por concluida. Gracias por escucharme también. Llevo hablando ya ahora. Entonces, Muchas gracias, doctor. Muy bonita su charla. Yo tengo una duda, claro que y que también las dudas son de los chicos, pero aprovechando. Cuando usted habló de la epífora, había comentado del tema de que colocaba una gota de macrólido, pero es la gota ocular. O sea, digamos que el frasco. No, eso viene en polvo. Aquí se consigue el Tylosin, se consigue en polvo, se pone en la comida. Es una pizca, eso viene en un polvito que parece así como talco, así. Entonces, se agarra un poquito en la punta del dedo y ese poquito se deposita, se le da en la comida 2 veces al día. Y con eso se van las manos. Eso es medicamento oral. O sea, claro, es oral. No, se le da oral, es oral, sí. Se mezcla en la comida 2 veces al día. No se pone directamente en el ojo, se da en la comida. ¿Y cómo es que destapa eso el conducto ocular? No, no lo destapa. No lo destapa. Lo que elimina son las manchas. Ah, ok. Pero, o sea, igual el problema persiste. Sí, claro, el problema hay que resolverlo, claro. El problema hay que resolverlo, pero sí elimina las manchas. ¿Qué sucede? Muchas veces desobstruyes el conducto nasolagrimal, ¿ok? Y quedan las manchas. Queda manchado. Es común, son los perritos estos que llegan, los poodles que llegan a las clínicas, los poodles blancos generalmente. Entonces, ¿cómo eliminas eso? Con el Tylosin se puede eliminar. Aquí. Ya, con la obstrucción del conducto, ese es con catéter, ¿verdad? Bueno, yo lo he hecho con catéter. Yo lo probé y sí funciona. ¿Sí? Ah, bueno. Y el tema del destapar el conducto, ¿lo hace con catéter? Con un catéter 24G o un nylon. Se puede usar un nylon 3.0, un nylon 2.0.
se le recorta la puntita como que queda como que debe quedar como el bisel de la aguja, se localiza el conducto nasolagrimal y por ahí pues se pasa esa pequeña sonda y se hace presión y debe pasar. Sí, yo lo he hecho un par de veces, pero no es mi especialidad. Muchas gracias, doctor. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Casualmente por ahí, aprovechando. Yo tenía una duda. ¿Sí? Que mencionó en cierto punto que el glaucoma ocular se podía pasar de un ojo a otro, pero no le entendí si era solo en perros o en otras especies también. En perros donde sucede, en perros. El perro que desarrolla glaucoma en un ojo, a los 12 meses aproximadamente comienza a padecer. Eso es una regla que no falla. Entonces, cuando tenemos un paciente con glaucoma, detectamos glaucoma en un ojo, empezamos tratamiento con gotas de sodamida, timolol, ¿ok? Y debemos tratar el otro ojo, ¿ok? Eso no va a prevenir que aparezca en el otro ojo, ¿ok? Pero sí va a prevenir que si hay cambios bruscos de presión, se dañen estructuras como la retina, porque lo que previene es los bajones, es decir, los picos de presión intraocular. ¿Okay? Con eso previenes. Al final el glaucoma va a aparecer. Y es así. Y eso va progresando a pesar de que pongas las gotas, según las indicaciones, eso va a ir progresando. Las gotas solo retrasan. Y va a llegar un punto en que el paciente no va a ver. El glaucoma es doloroso y pues ahí hay que tomar decisiones. Casualmente hace como 3 semanas llegó una paciente que ya yo le había hecho enucleación de uno de los ojitos hace como 1 año y medio aproximadamente y llegó a remover el otro ojito hace como 3 semanas atrás. 3 o 4 semanas. Gracias, doctor. Y solo otra pregunta. Sí. Claro que sí. Entonces, en un perro que nos aparezca un glaucoma en un ojo, ¿es prácticamente una sentencia que se quede ciego los 2 ojos? ¿O retirando un globo ocular podemos salvar el otro? Va a aparecer en el otro. Igual va a aparecer en el otro. Es una sentencia de que se quede ciego. Sí. Claro, sí. El tiempo en que se quede ciego es lo que va a variar, depende de qué tan responsables seamos nosotros o sea el propietario con las gotas. ¿Ok? Entonces, sí, tú estableces el tratamiento con gotas y vas a comenzar y listo, pueden ser 2 años, 3 años, puede estar con gotas, pero eventualmente eso va a ir progresando. ¿Qué tan rápido va a progresar? Es qué tan responsable es el propietario al aplicar la medicación. Gracias, doctor. Eli y luego Walter, que creo que por ahí levantaron la mano. Buenas noches, doctor. Sí, yo tenía una duda con la queratoconjuntivitis seca. Claro que Porque justamente, bueno, mi perro tiene de eso, entonces me dijeron que era autoinmune, entonces me dijeron que igual siempre ¿cómo se llama? Ciclosporina de por vida. Pero yo tenía una duda si se podía tratar, por ejemplo, con cirugía o algo así, porque, o sea, el costo de las gotas es bastante alto, entonces. Hay una cirugía que se realiza que se llama transposición del conducto parotidio, ¿ok? Tienes la glándula parótida y tiene un conducto, ¿ok? La composición de la lágrima en el canino es similar a la composición de la saliva, a la composición química. Entonces, tú haces una transposición del conducto parotidio, se decola el conducto parotidio y se pasa por debajo de la piel, se lleva hasta el canto medial del globo ocular y ahí se sutura, ¿ok? Y esa secreción de saliva va a mantener el lubricado del ojo. Es una cirugía que tiene un punto crítico y el punto crítico es lograr decolar el conducto parotidio. Si fallas en ese punto ya no se puede hacer la cirugía y pues siempre tener cuidado con el nervio facial. No lastimar, siempre pasar por encima del nervio facial del conducto, ¿ok? Y pues sí, el único inconveniente es que cuando le enseñes comida a tu perrito va a llorar, va a empezar a salivar y pues se va a lubricar el ojo. Pero sí, con eso se resuelve el problema. El problema es, la complicación está en quién haga la cirugía, ¿ok? Y qué viable sea poder decolar o aislar ese conducto para poder llevarlo hasta ahí arriba. Pero sí, con cirugía se resuelve el problema. Gracias. Walter. Doctor, buenas noches. Siguiendo con lo que le preguntó Xavi, ¿el glaucoma sale si es traumatismo en un ojo? ¿Puede salir en el otro ojo o solo si es congénito? El glaucoma puede ser, hay predisposiciones para aparecer glaucoma, ¿ok? Tienes el glaucoma primario y el glaucoma secundario.
El glaucoma primario generalmente se da por obstrucción o por el cierre del ángulo iridocorneal. Es como un pequeño desagüe que hay dentro del ojo, ¿okay? Que por ahí se escurre el humor acuoso. Sí, listo, eso se cierra y es como si tú cerraras un desagüe y el líquido siguiera acumulándose. Es decir, el ojo va a seguir produciendo humor acuoso, ¿ok? Va a seguir llenándose la cámara anterior y eso va a realizar una presión. Es como si le pusieras agua a un globo, ¿ok? Eso va a seguir llenándose. Eso aumenta la presión intraocular. O puede ser por un traumatismo o cambios en estructuras del ojo. Por ejemplo, tenemos un paciente se luxó el cristalino, una luxación anterior del cristalino, ¿ok? Va a aumentar la presión en la cavidad, en la cámara anterior del globo ocular y pues por consiguiente se va a aumentar la presión y eso te puede desencadenar un glaucoma, ¿ok? En el gato puede ocurrir espontáneamente, sin traumatismos, ¿ok? Sin bloqueo del ángulo iridocorneal, ¡puf! El ojo de pronto se amanece así y eso pues es una emergencia y termina quitando los ojitos. Ok, entonces si es secundario o por traumatismo, no necesariamente se va a afectar el otro ojo. No necesariamente se va a afectar el otro ojo. Claro. Listo, gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguien más tiene alguna duda por ahí, aprovechando el doctor? Y si en dado caso no, pues nada más queda agradecer al doctor. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que ya es tarde más allá, que de seguro estamos en horas diferentes. Jenny, ¿tenías alguna duda? No se me marcó, doctora, perdón. Ok, listo. Entonces, pues le agradecemos mucho su tiempo, ¿verdad? Fue una charla muy bonita, bastante amena, y creo que pues todos lo aprovechamos. Entonces, espero lo hayan aprovechado y hayan aprendido algo y por lo menos se motiven. De pronto es decir, no es tan profunda, pero pueden motivarse y seguir buscando en libros y eso. Yo les puedo compartir algunos libros. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, ya no le quitamos su tiempecito y le agradecemos un montón. Y bueno, chicos, que tengan una bonita noche. Gracias por conectarse. Yo sé que ya es tarde también para ustedes, pero agradezco también el interés del curso. Muchas gracias. Bonita noche a todos. Hasta luego. Gracias.